el referendo. Sé que no estás de acuerdo, pero antes de que me contestes, ¿tienes una fecha? ¿Ya hay unos plazos? ¿Eso va a ser en tu gobernación? Queremos anunciar, ojalá, la primera semana de febrero, la totalidad o algunos de los integrantes de ese comité promotor del referendo que nos deberá superar los 9. Bueno, Humberto, estabas por aquí por Medellín. De hecho, aquí estamos hablando con el gobernador de Antioquia y en estos días que hemos logrado vernos, yo he visto un aumento bastante importante de tu seguridad. Sí. ¿Qué hay detrás? ¿Qué está pasando? Ayer incluso hubo presencia de ejército en la escolta, que yo nunca la había tenido. Imagino que como el señor Iván Mordisco escribió diciendo que yo era un gran prócer y que me adoraba, puede ser eso lo que haya incidido, pero... Esa Constitución del 91 dejó, precisamente porque no hubo tiempo y os pilló el toro, que yo creo que esa explicación la has dado varias veces, deja a los gobernadores un poco maniatados. ¿Tú sientes que esa cercanía con el gobernado no se puede tener, que tú no tienes potestad para decisiones? Yo fui alcalde de Río Negro entre el 2016 y el 2019 y tenía más recursos de libre destinación yo como alcalde para 150.000 habitantes que ahora como gobernador para 7 millones de antioqueños. La gente cree que Antioquia es un país, es un departamento riquísimo. Ahí casi se te escapa, es un país, ¿eh? Es que Antioquia es como un país, pero metido en 125 municipios. Yo vengo del País Vasco, así que te entiendo perfecto. Bueno, qué emoción y qué maravilla, porque estoy con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y con el senador de la República, Humberto de la Calle, que además me río porque a mucha gente le ha sorprendido que os siente juntos hoy. Todo el mundo me ha dicho, pero se van a sentar si están en orillas diferentes. ¿Estamos en orillas diferentes? Claro que del sofá, si muy juntos no estáis. Pues que arranque el gobernador a ver, porque... Gobernador, estamos en orillas diferentes. Ahora vamos a hablar del tema del referendo, pero uno no se puede sentar con gente que piensa diferente. No, esta es una conversación improbable, pero de las muchas que deben tomar lugar en Colombia. No sé por qué se volvió casi que una cosa imposible que entre contrarios o personas que tengan divergencias puedan hablar o no. Que luego de tener una reunión previa a este encuentro con el doctor Humberto de la Calle, pues encuentro, valga la redundancia, que hay más coincidencias sobre un tema que él mismo lo podrá ratificar próximamente, quedó pendiente en la Constitución del 91, que es profundizar la descentralización. Y sobre eso fue que giró la conversación y veo más coincidencias que cualquier otra cosa. No, pues sí, realmente lo que acaba de decir el gobernador es cierto, es que tenemos ya una manía en Colombia que es la peleadera, la furia, la insultadera, y aquí nadie puede concebir que unas personas tengan ideas parcialmente distintas, pero, como lo ha dicho el gobernador, también coincidencias, que es como debe ser la reflexión sobre las cosas públicas. Entonces, para abreviar esto sin tecnicismos, en mi caso personal, yo sí creo en el proceso de autonomía territorial. Sí creo que en el año 91, y en particular yo estuve allí en la Constituyente impulsando esa línea. Creo que sí hubo una marcha atrás hacia el 2003, hacia el 2004, y hay que recuperar ese proceso de autonomía. Sobre el problema técnico de carácter tributario hemos tenido discrepancias, pero lo que ha ocurrido hoy es que ambos estamos de acuerdo en continuar reflexionando desde la realidad, desde una cosa empírica, y no desde el punto de vista de las supuestas barreras como si el muro de Berlín todavía existiera, ¿no? Me agarro entonces a ese tuit que habías escrito el de hace un mes, del que todo el mundo decía que era el tuit de la discordia, donde le hiciste, le voy a hablar en castellano puro y duro, gobernador. Entonces, ¿qué pasa con el Chocó? ¿Qué pasa con la Guajira? Quedan jodidos. Creo que esa fue la palabra. Sí, sí. ¿Ya no quedan tan jodidos según la nueva versión o estamos todavía limando asperezas en ese tema? No, es que lo que y yo estoy totalmente de acuerdo con el gobernador, es que conjuguemos esfuerzos, no solo de nosotros dos. Hay otras personas que están también en esta discusión para mirar cuál es el resultado final. La primera versión de lo que el gobernador escribió en un tuit la interpreté como en el sentido de Antioquia egoísta, Antioquia pujante y los demás que se jodan, como tú lo dijiste. Aquí me ha hecho el gobernador una presentación con rigor fiscal, con las cifras, que yo me he comprometido a mirar y vamos a ver a qué puerto llegamos. A lo mejor estaremos de acuerdo en todo o solo en parte, pero la idea general de recuperar una cosa que se perdió, que es mayor autonomía, por una razón que nos van a entender sin tecnicismos y de manera muy sencilla.
Colombia sí necesita que los gobernantes estén más cerca del gobernado, que el que paga impuestos siente que le retribuyen y que hay ahí una forma de defender una democracia que se nos está arrugando en aras de la famosa polarización que nos tiene a todos aburridos, ¿no? Esa Constitución del 91 dejó, precisamente porque no hubo tiempo y os pilló el toro, que yo creo que esa explicación la has dado varias veces, deja a los gobernadores un poco maniatados. ¿Tú sientes que esa cercanía con el gobernado no se puede tener, que tú no tienes potestad para decisiones? Mira, Eva, es que yo fui alcalde de Río Negro entre el 2016 y el 2019 y tenía más recursos de libre destinación yo como alcalde para 150.000 habitantes que ahora como gobernador para 7 millones de antioqueños. La gente cree que Antioquia es un país, es un departamento riquísimo. Ahí casi se te escapa, es un país, Es que Antioquia es como un país, pero metido en 125 municipios. Yo vengo del País Vasco, así que te entiendo perfecto. Pero a lo que voy es que tal vez por fuera de Antioquia muchos creen que aquí somos bollantes, ¿no? Aquí tenemos 2 millones de antioqueños aguantando hambre, 1 de cada 3 paisanos con graves problemas de inseguridad alimentaria, 26.000 kilómetros de vías destruidas de un total de 28.000, 4.000 sedes educativas en el piso, no hay conectividad digital, hospitales sin capacidad resolutiva. Es decir, si usted compara la situación de algunas regiones de Antioquia con lo que viven las más pobres de Colombia, no va a encontrar diferencia alguna. Y a eso llegamos porque quedó una desfinanciación estructural en la forma como se definió el quehacer y la financiación de las gobernaciones de los departamentos en la Constitución del 91. Entonces, con este referendo que estamos planteando nosotros, lo que queremos es darle una renta segura a los departamentos que le permita al departamento de Antioquia, a todos los 31 restantes, atender las necesidades de la gente y las exigencias del territorio. Y por eso hemos planteado que solo sean los departamentos los que puedan cobrar impuestos como renta y patrimonio y que así estas unidades territoriales queden con estos 2 tributos directos como los municipios hoy tienen protegidos también por un artículo constitucional, el impuesto predial. Ahora, entonces ahí surgía una discusión, ¿qué pasa con los que no tienen tanta población o tanta riqueza para que estos tributos compensen lo que hoy reciben vía Sistema General de Participaciones? En ese mismo cambio constitucional propuesto hemos decidido plantear que ningún departamento o todos los departamentos deberán ganar, ninguno podrá recibir fruto de este cambio constitucional una suma de dinero, una asignación inferior a la que hoy ya reciben vía transferencias de la nación. Es decir, esto es para todos los departamentos, porque es que también había gente, venía yo hablando con gente y me decía, pero es que esto lo que va a hacer es contagiar y se van a crear muchos países dentro de un país. No, porque mira, aquí ha habido una discusión a lo largo de los 200 años de vida republicana que tenemos, si nos embarcamos en el federalismo, el centralismo, ha habido mucha guerra, mucha violencia en Colombia de cuenta de eso. A mí en lo personal me gusta el sistema federal, pero no estamos hablando ni siquiera de eso, menos de una Antioquia federal, que eso es un llamado que muchos de pronto ignorantemente hacían a separar a Antioquia de Colombia o simplemente no sabían qué es el federalismo. Aquí estamos hablando de un cambio sencillo pero profundo, en que los titulares de los tributos de renta y patrimonio sean los departamentos y no la nación, y que quien haga el reparto al interior de las regiones de cada departamento sea el mismo departamento y no la región, porque creo que la nación no ha sabido hacer eso. Y digo que no lo ha sabido hacer porque basta solo mirar las cifras de pobreza y inequidad que hoy tienen distintas regiones de Antioquia, del país, perdón. O sea, uno no puede abstenerse de dar este debate apelando a la inequidad que se sufriría en el Chocó, en San Andrés, porque acá, una pregunta, ¿acaso esas regiones están hoy mejor de cuenta del brazo y de la ayuda del gobierno nacional? No lo están. Entonces, a mí me parece que si le dejamos a los ciudadanos la posibilidad de entender que buena parte del nivel de desarrollo que se provee es fruto de su esfuerzo y no de lo que otro le transfiere, que necesariamente en un periodo de tiempo tendrá que ser así mientras se crean unas capacidades. Yo estoy además seguro que el nivel de democracia y de participación redundará positivamente en esa zona y elegirán muchísimo mejor de lo que hoy está tomando lugar.
¿Qué te choca de ahí? No, empecemos con un poquito de pimienta y el cuento de origen es el siguiente. Cuando se convocó la constituyente, el ciudadano en lo que era la papeleta, que llamábamos así en aquel entonces, puso una fecha final en la cual debía terminar la constituyente, que era el 5 de julio del año 91. Ya desde ese momento, como había tanta resistencia, pues de los organismos que tenían el poder en ese momento, de las cortes, etc., corrió la siguiente idea clandestinamente, que si nos pasábamos del 5 de julio iban a tumbar toda la Constitución. Entonces, hay que reconocer, y el gobernador por prudencia no lo ha dicho así, que la constituyente empezó trabajando más en la idea municipalista, incluso con antioqueños destacados. Por ejemplo, recuerdo a Juan Gómez Martínez. En algún momento se llegó a decir que lo que debía hacer la Constitución era tener nación y municipios, y que en la mitad una cosa puramente administrativa. Luego, como había afán, y se perdió, entre comillas, se perdió tanto tiempo en robustecer el municipio, al final la verdad es que quedó un hueco negro, y es que los departamentos quedaron con unas competencias muy poco definidas y con un problema de ingresos desde la época colonial. O sea, herencia de ustedes los españoles, que nos dejaron aquí una configuración de ingresos en los departamentos llena de aduanillas internas. Esto es realmente una cosa ridícula. Por ejemplo, el lío de los aguardientes. No es que esté abogando por el aguardiente de Manzanares. Lo que estoy diciendo es que ¿cómo es posible que para pasar de un aguardiente de un departamento a otro haya que tener una discusión como la que estamos teniendo? Por eso hay que aprovechar para modernizar los ingresos de los departamentos. En eso estamos de acuerdo. ¿Cuál fue mi llamado de atención? Y lo que he dicho es que vamos a seguirlo meditando. El gobernador hizo una presentación con cifras, con temas fiscales profundos, para que no ocurra, que es la primera reacción de muchos, que Antioquia sale adelante en un acto de egoísmo y los demás que se los lleve el diablo, como dijimos. El gobernador me explica que esa no es la idea y que además él propone que ningún departamento salga perdiendo. ¿Cómo lograrlo? El referendo. Sé que no estás de acuerdo, pero antes de que me contestes, ¿tienes una fecha? ¿Ya hay unos plazos? ¿Eso va a ser en tu gobernación? Pues mira, Eva, nosotros queremos anunciar, ojalá, la primera semana de febrero, la totalidad o algunos de los integrantes de ese comité promotor del referendo, que deberá superar los 9. ¿Quiénes estás considerando? Pues bueno, ya hay algunas personas que me han dicho que sí. Por ejemplo, está el senador Guido Echeverry, que también fue gobernador de Caldas. Está, por ejemplo, la doctora Ana Lucía Villa, que trabajó durante muchísimos años los temas de finanzas territoriales en el Ministerio de Hacienda. Está el exgobernador de El Meta, el doctor Juan Guillermo Zuluaga. Y bueno, hay que buscar que se tenga una representación muy plural en representación de regiones, de género, de poblaciones en el contexto colombiano, porque precisamente la bondad del referendo es que lleva esto a una escala nacional. Finalmente son ciudadanos de todos los rincones de Colombia los que podrán decir si están o no de acuerdo con este tipo de cambio constitucional. Entonces, en febrero, la primera semana, más o menos está la idea de que se nombre ya o se diga quién va a ser ese comité promotor. ¿Siguiente paso? Siguiente paso, salir a recoger 2 millones de firmas válidas. Que son 4. Que son cuatro, lo dices muy bien. Después de eso hay un trámite de rigor ante el Congreso. ¿Para esa recogida de firmas hay un plazo? O... 6 meses. 6 meses. 6 meses. Después debe ir al Congreso, como es un cambio constitucional lo debe revisar también la Corte, y una vez eso quede ok, que el Congreso pues podrá decir que no, doctor Humberto Lacalle. Sí, claro. Pero si eso llegara a salir positivamente, ya se convoca a elecciones para que al menos 10 millones de colombianos salgan a votar, bien sea por el sí o por el no. Tú que estás dentro del Congreso, antes de preguntarte qué te parece la idea del referendo, tal y como estamos ahora tratando de pasar reformas y no sé qué, si le ves viabilidad o a esto se le va atrasando y se le va atrasando. No, yo creo que eso es impredecible, porque habrá que ver, esto está en elaboración, es precisamente lo que hablábamos con el gobernador. El paquete que resulte de iniciativas
Obviamente el Congreso lo va a mirar. Luego, yo no puedo predecir si se aprueba esa ley del referendo, pero lo que sí quiero decir, ya se lo dije al gobernador, es que el referendo es como un talismán, eso suena muy bonito. Y además es la mejor vacuna para que no digan que esto es una vaina de unos antioqueños egoístas. Porque lo que está diciendo el gobernador es cierto, que resuelvan todos los colombianos. Los riesgos del referendo, por otro lado, son cuidado, se desnucan. Porque acuérdese que nos metimos en el plebiscito de las FARC y terminó ganando el no, o sea... No, y a un personaje creo que con tanta popularidad como Uribe también se le cayó. Claro, en el año 2003, en el clímax de la popularidad, Uribe metió un mundo de puntos. Yo apoyé varios de esos puntos en esa época, ¿cómo te parece? Porque además en la Constitución la democracia participativa directa a través del referendo se creó allí, se creó ese espacio institucional, pero son riesgos enormes porque las condiciones, dijéramos, sentimentales de la población, lo que piensa, sus desengaños. Un día le dije al presidente Santos, que me preguntó por el plebiscito ese de las FARC, le dije, el problema, presidente, es que los plebiscitos son plebiscitos. Todas las insatisfacciones nacionales se resumen ahí, es como un resumidero. Acuérdense de Gaulle. De Gaulle, que era pues un campeón con una enorme popularidad, por una discusión sobre educación y el funcionamiento del Congreso, convocó lo que pudiéramos llamar un plebiscito y lo tumbaron. Mejor dicho, ¿tiene más posibilidades de que lo pasara un Congreso por aparte que ganar un referendo? Yo no sé si tiene más o menos. Lo que sí creo es que el Congreso, dijéramos, es la discusión habitual. Claro, allí también afloran las resistencias. La ventaja del referendo es inmunizar la idea de que esto es una cosa para los departamentos grandes. Pero esto es impredecible, es muy peligroso. En ese momento hay que calibrar muy bien el estado, llamémoslo así, el estado del alma de los ciudadanos, qué tan bravos están y a quién atribuyen sus dolencias, porque uno no sabe si esto se canaliza y termina aquí es en lo que suele llamarse una gazapera. Bueno, entonces voy a ser mala ahora, si ya empieza mi juguetona. ¿Un gobierno Petro crees que te puede ayudar precisamente a que esas dolencias en un gobierno que mucha gente dirá que lo puede estar haciendo no tan bien y que tenían unas esperanzas puestas en un gobierno que no está funcionando y digan, pues vamos a ayudar al otro lado y haya más positivismo hacia un referendo de este tipo? O al revés, que le vaya tan mal a Petro, que el colombiano esté tan jodido, vamos a utilizar la palabra de Humberto, y al final no quiera pasar nada y frustre esas frustraciones contra tu referendo. Lo que yo creo es, Eva, que los colombianos no tenemos en las regiones por qué llevar sobre nuestros hombros el derroche del nivel central, del gobierno central, sea de izquierda, derecha, de cualquier origen ideológico. A mí me parece que es vergonzoso lo que pasa en el contexto nacional con el gasto burocrático improductivo cuando en las regiones hay tantas dolencias, cuando hay tantas dificultades. ¿Por gasto burocrático te refieres a? A un exceso de gastos de funcionamiento, derroche, como se ha visto recientemente por cuenta de decisiones de este gobierno, pero también hay que decirlo de algunos anteriores. Entonces, a mí me parece que ese tipo de cosas no pasan desapercibidas y tienen una capacidad de mayor veeduría por parte de los ciudadanos en un contexto cuando los ciudadanos saben que son ellos con sus tributos quienes financian ese nivel de desarrollo. Cuando los ciudadanos sienten que es con cargo a sus tributos que se provee lo mucho que se haga o se deja hacer en un territorio, ellos eligen mejor. Mira, por ejemplo, el tema de las regalías. En las regalías generalmente hay ruidos de corrupción. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no sienten que eso salga necesariamente de sus bolsillos. Son las grandes corporaciones o quienes están en la explotación minera quienes terminan siendo los contribuyentes de esa carga tributaria en particular. Entonces, a mí me parece que aquí habría un arreglo institucional muy positivo, de manera diferente, distinto al que hoy tenemos, que no ha servido, valga la pena decir. Oye, ahora que estábamos hablando de gobierno central, creo que llega Petro a Medellín y tú te vas. Os cruzáis en los caminos. Bueno, no sé.
yo tengo previsto una salida a Bogotá. Me dicen que él llega para el sepelio de Piedad Córdoba, que yo sé que en algún momento de tu vida tú has sido cercano a Humberto por coincidencias ideológicas en el Partido Liberal. ¿Vas a ir tú a las exequias de Piedad Córdoba? ¿Tienes algo pensado? Bueno, lo primero que quiero decir es, yo creo que es un espectáculo lamentable, porque aquí hay personas que están convirtiendo a Piedad como una especie de santa, dijéramos, una lideresa impoluta, y su vida está llena de problemas y de preguntas no resueltas. Pero tampoco me parece esta carnicería. Yo no quiero orar como una especie de ave carroñera pues, sobre el cadáver de Piedad Córdoba, y me parece que someter... Toda persona pública está sujeta a la evaluación, pero hombre, una persona que se acaba de morir, a ver, calma. En mi caso personal, yo tengo que reconocer primero, incluso aquí desde Antioquia, en mi primera intervención presidencial en campaña dentro del Partido Liberal, Piedad me acompañó a mí en la discusión interna del Partido Liberal, y yo creo que por lo menos hay que reconocerle a Piedad que sí estuvo con los humildes, estuvo con ideas, dijéramos, de equidad en una sociedad, y eso tampoco se puede borrar. De ahí para adelante sí hay muchas cosas que uno no comparte. Yo hacía mucho tiempo no tenía discusiones políticas con Piedad Córdoba, pero yo prefiero obrar con prudencia frente a una persona que acaba de morir. Hombre, tampoco me parece, repito, que convertirla en un centro de discusión como el que es asombroso. Oí de alguien que había 6 millones de mensajes alrededor de Piedad Córdoba. Me parece una cosa realmente innecesaria. Para terminar, ¿tú tienes una opinión sobre Piedad? Pues en mi casa siempre me decían, cuando usted no tenga nada bueno por decir, quédese callado. Ah, bueno, pero entonces tú no entras dentro de ese grupo de aves carroñeros que dice él que se ha puesto a tuitear. Pues solo eso, cuando no hay nada bueno por decir es mejor quedarse callado. Voy a aprovechar la coyuntura de cuando no hay nada bueno que decir, no se dice nada. ¿Qué dices del gobierno Petro? ¿Cómo le ha ido hasta ahora? Pues hombre, en el caso de Antioquia hemos sentido como un ánimo casi de retaliación. No entiendo por qué, porque un presidente, pues el presidente de todo el país, en la Constitución misma reza que debe representar la unidad nacional, y aquí, digamos, el gobierno de Petro ha tomado unas decisiones de tiempo atrás que incluso las hemos sentido como, más que como una provocación, como si fuera un ánimo de venganza. Por ejemplo, en enero del año pasado le quita la delegación minera al departamento sobre los 4 proyectos mineros más importantes. Después interviene sin razón Sabia Salud, interviene sin razón con Fenalco. En diciembre del año pasado le quita la delegación minera en general al departamento de Antioquia, como si desde un escritorio en Bogotá se pudiera hacer fiscalización y titulación minera con mayor eficiencia de la que se puede hacer desde un despacho como el de la Gobernación. Se rehúsa a terminar la financiación de las vías de 4ª generación, que porque son las vías para los ricos de Antioquia, desconociendo además que es la forma más ágil de conectar a todo el suroccidente colombiano con el puerto más próximo que podría tener en el Caribe colombiano, que es en el nuestro, en el Urabá antioqueño. Entonces, aquí ha habido una serie de medidas por parte del gobierno de Petro que las hemos visto en Antioquia, las hemos sentido con un ánimo muy distinto a lo que debería ser la unidad y el trabajo por el que debería propender cualquier presidente. Hablando de unidad y trabajo, ¿tú hablas con él? ¿Tienes comunicación fluida? No. Cero. O sea, ¿te has Cero. posesionado y no has hablado nada con él? Pues antes de posesionarnos fuimos a una reunión con varios gobernadores. Todos expusimos los temas que creíamos era necesario que el presidente conociera, y pues debo decir que él no le respondió a ninguno. O sea, cero. Cero. Bueno, Humberto, estabas por aquí por Medellín. De hecho, aquí estamos hablando con el gobernador de Antioquia, y en estos días que hemos logrado vernos, yo he visto un aumento bastante importante de tu seguridad. Sí. ¿Qué hay detrás? ¿Qué está pasando? Bueno, no, primero tengo que consignar eso, y es una evidencia, y incluso agradecer y reconocer al gobierno, ¿no? Yo me imagino, yo no intervengo en esas decisiones, porque uno no puede meter la mano a ver, quíteme escolta, póngame más. Ayer incluso hubo presencia de ejército en la escolta, que yo nunca la había tenido. Imagino que como el señor Iván Mordisco escribió
diciendo que yo era un gran prócer y que me adoraba. Puede ser eso lo que haya incidido, pero en esas materias uno tiene que respetar las fuentes de inteligencia. Es el gobierno el responsable y yo no intervengo en eso, pero sí es cierto que hay un robustecimiento de... ¿Y eso ha coincidido en la llegada a Medellín o te está pasando por todo el país? No, desde las caricias de mordisco empezó este proceso. Bueno, hasta aquí yo creo que ya hemos hablado del referendo. Quería tocar dos temas, tampoco me da la entrevista para más. Tengo que terminar como yo termino. Sé que al gobernador no le gusta tanto las preguntas y la conversación fútil, pero me toca, gobernador. Yo los pongo a elegir y vosotros elegís. Bueno, entonces voy con mi minuto Movistar. Esta está muy fácil porque Petro Uribe. Uribe. ¿Santos o Samper? Hombre, no, pues Santos. Yo sabía que estaba muy fácil también, no os quejéis. ¿Francia Márquez o Verónica Alcocer? Ninguna de las dos. ¿Fico o Quintero? No, yo tengo serios reparos a Quintero, así con Fico le tengo respeto, pero también unas diferencias profundas. ¿La Cabal o Claudia López? La Cabal. Esta te tocó. ¿JP o Carvalho? Carvalho. Ahora que hablamos de Carvalho, ¿un porrito te has fumado alguna vez? Sí, pero no me gustó. No. Sois de lo más aburrido que puede tener Antioquia Sí, es cierto. y sus alrededores. ¿Margarita Rosa o Marbel? Marbel. ¿Esperanza Gómez o Paula Turbay? No, Paola Turbay, hombre. Yo Sí. qué sé. ¿Carolina Gómez o Alejandra Azcárate? Carolina Gómez. ¿James o Falcao? Pues yo iba a decir que ambos, pero James está más joven, está más en el curubito. Luego, a mí me ha gustado mucho el renacimiento de James porque yo me sentía un poco culpable de ver que cada que James tenía dificultades uno lo iba alejando y ahora yo creo que lo estamos recuperando, ¿no? Perfecto. ¿Rigo o Nairo? Rigo. ¿Vives o Juanes? No, Vives. ¿Arriba o abajo? Paso. Ni te voy a preguntar la siguiente que venía con el paso del paso. A ver qué pongo. ¿Candidato presidencial, te le vuelves a medir? No, no me da el chasis ya para eso. ¿A ti te gustaría? ¿Lo ves en futuro tuyo? No, concentrado en Antioquia. ¿Pero lo has considerado alguna vez? Mi sueño más grande era ser alcalde de Río Negro y gobernador. Te lo digo porque yo muchas veces que lo pregunto, mucha gente dice, hombre, Iván, no hay colombiano que no haya soñado ser presidente de Colombia. Pero de verdad mi posición de servicio es ahora con Antioquia y mi sueño de pequeño era ser alcalde de Río Negro. Lo logré, lo hice con mucho cariño y ahora en la gobernación, que es como un país. Y ahí me quedo. Bueno, esto voy a grabarlo para ponerlo dentro de unos años. ¿Vas a ver Griselda? No. ¿Por qué? No, yo... me está pasando una cosa que no sé si es afortunada o desafortunada, pero el Netflix le da a uno un panorama extraordinario. Solo tengo una queja, que es que he perdido tiempo para la lectura, que era realmente lo que hacía antes. ¿Quién invitó al café a quién? Yo lo invité. Sí. ¿Cuándo lo llamaste o le whatsappeaste? Le escribí por WhatsApp. Sí, así es. ¿Y contestaste al segundo? De inmediato, claro. Mejor dicho, ¿próxima reunión? No, pero claro, porque es que lo que hemos dicho es que tenemos que trabajar. Por eso que Sí. ¿cuándo? Ya, o... No, el gobernador está preparando su paquete, pues él lo acaba de decir, de ideas y concretándola, pero yo estoy totalmente disponible en la misma línea, pero con capacidad crítica de hacer reparos o por lo menos advertencias. Bueno, pues muchísimas gracias, me vas contando y échame chisme de lo que vaya pasando con todo lo que está pasando. Claro, por supuesto. Gracias por estar con nosotros. Humberto, nos vamos a almorzar. Me lo voy a secuestrar. Perfecto.